ya, Cristian, nosotros acá la idea no es presionar, la idea es aprender y que a la medida que ustedes van aprendiendo, vayan aplicando, como decía el compañero, y aplicando y transmitiendo toda esta información que vamos generando nosotros aquí en el transcurso de la formación. Nosotros en el día de hoy tenemos nuestro último encuentro y tenemos dos invitados especiales. Le damos la bienvenida al señor Enrique Correa de la Hoz. Él es abogado laboralista, PhD en Derecho del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires. Es magistrado de la Corte Suprema de Justicia, docente universitario, litigante, investigador, consultor y asesor en Derecho Laboral y Seguridad Social. Ese es nuestro primer invitado. Nuestra segunda invitada es que no ha ingresado, ha tenido inconvenientes para ingresar, pero es la doctora Mary Laura Perdomo. También es abogada de la Universidad Nacional de Colombia, coordinadora regional para América Latina y el Caribe de ILAU Network, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario. Entonces, le damos la bienvenida a nuestros invitados y deseamos de verdad que este encuentro, que hoy es un poco más corto por el contexto en que nos encontramos en todo el país, sin embargo, vamos a aprovechar y sacar el mayor provecho, el mayor disposición y atención, aprovechando la calidad de invitados que tenemos. Omar, te cedo la palabra. Si vas a decir algo antes de que nuestro invitado inicie la presentación. Bueno, vamos a darle la palabra al doctor Enrique Correa. Un preámbulo de su importante labor en el mundo laboral y sindical. El doctor Correa es uno de los demandantes que instauró la demanda de inconstitucionalidad referente a los pactos colectivos, un tema bastante álgido en Colombia. Fue uno de los demandantes. También escribió un libro sobre la huelga, importante libro que hace unos grandes aportes a la huelga y que se deberían aplicar en el mundo sindical. Adelante, doctor Enrique. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Quisiera agradecer ante todo a Omar, a Tatiana y bueno, a los organizadores de este espacio por esta invitación que me han extendido para conversar de estos temas que me apasionan. Omar, pero digamos, ¿cómo es la dinámica? ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno, ya veo Mary Laura también en escena. Sí. Bueno, vamos a hacer la dinámica, una o dos preguntas para que cada uno de ustedes la desarrolle. Ustedes se tomarán su tiempo. Vamos a terminar tipo 8 o 7:55 porque sé que muchos de los que están hoy en clase también son aficionados del fútbol, quieren ver el partido Colombia-Brasil, pero yo sé que en ese espacio ustedes lo van a aprovechar para dar esa perspectiva desde la academia, desde su experiencia, y van a realizar unos grandes aportes a los compañeros de Sindecena. Doctor Enrique, Mary, todos los que están en esta clase conectados son afiliados a Sindecena. Este es un curso que busca promover el activismo sindical, promover esos nuevos liderazgos dentro de Sindecena y formar esos nuevos líderes. Entonces, me gustaría que ustedes hicieran una breve presentación de ustedes y iniciamos con las preguntas. Bueno, pues ya ustedes hicieron una presentación mía, pero digamos en síntesis, soy abogado laboralista de la Universidad del Rosario, especialista en laboral, tengo estudios de maestría en argumentación jurídica en la Universidad de Alicante y la Universidad de Palermo en Italia, tengo un doctorado en Derecho del Trabajo, fui por muchos años magistrado auxiliar de la Sala Laboral de la Corte, aclaro, con dos magistrados progresistas. Ustedes saben que las Cortes tienen siempre unas tendencias conservadoras y yo hice parte del equipo de dos magistrados progresistas que fueron Clara Cecilia Dueñas y Mauricio Lenis Gómez. Desde enero de este año estoy en este tema de la asesoría y la consultoría sindical, la negociación colectiva, digamos, ya en la calle, en el terreno del activismo sindical. Y bueno, yo creo que eso a grandes rasgos. Le doy la palabra a mi compañera Mary. Mary, adelante.
Bueno, buenas noches, un gusto estar con ustedes en la noche de hoy. Sé que todos y todas estamos atentos al partido. Si hay algo que une este país es esa selección y especialmente cuando está haciendo las cosas bien y cuando tiene la camiseta puesta. Y creo que es una buena oportunidad de traer ese espíritu precisamente de unidad y de ponerse la camiseta para hablar de liderazgos sindicales y para hablar de unidad dentro de la organización sindical. Es un buen símil con el tema que les trae a ustedes a este curso, y es de cómo apropiarse más de la organización sindical, de cómo comprometerse con lo que es ser parte de una organización y entender que no simplemente se está en hombros de una o dos personas, sino que todos podemos contribuir al éxito de ese proyecto en común, que es una organización sindical y que trabaja por el bienestar de todos y todas y que puede llevar orgullo tanto a la institución como a los funcionarios y funcionarias. Creo que ya con muchos nos hemos cruzado en muchos espacios. Mi nombre es Mary Laura Perdomo, yo soy abogada laboralista de la causa sindical. En este momento coordino un proyecto para América Latina y el Caribe, que es una red mundial de abogados laborales de trabajadores y trabajadoras y de organizaciones sindicales, y me dedico a eso precisamente, a apoyar a ustedes al fortalecimiento sindical y a la defensa de los derechos de trabajadores y trabajadoras. Y felicitarles porque Sindecena es de verdad de los sindicatos que uno más admira en este país, no solo por el número de personas que tienen afiliadas, sino porque esa afiliación es real, es un sindicato democrático que tiene vida real, que es plural, que tiene diferentes vertientes políticas, que tiene gente que no trabaja en asuntos políticos, pero igual está comprometida con una de la institución más querida por los colombianos y las colombianas, que se preocupa por estos procesos de formación, por el recambio generacional, por la dinámica de la negociación colectiva, por la formalización laboral, por participar en la vida política del país, y fue muy alentador ver a todos los chicos y chicas aprendices acompañando los debates de la reforma laboral, que creo que vamos a hablar también ahorita un poco de eso. Entonces para mí es un honor que me inviten, y pues lo que podamos compartir con ustedes pues va a ser una dicha. Entonces muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias, Mary. Doctor Enrique, bueno, vamos a comenzar con el doctor Enrique, un tema de actualidad. Sabemos que en el Congreso, lamentablemente, la reforma laboral en su acápite colectivo fue desmembrada, prácticamente le decretaron la muerte. Doctor Enrique, ¿qué lectura le podemos dar que el legislativo haya eliminado esa parte de la reforma laboral, esa capítulo del tema colectivo, que habla de los derechos sindicales? Sí, gracias, Omar. A ver, ¿qué es lo que incomoda de la parte colectiva de la reforma laboral y por qué crea más resistencia? El sector empresarial, el argumento tradicional para oponerse a una reforma laboral era el argumento de los costos de la reforma laboral. Siempre, no, es que si le ponemos un recargo adicional, esto tiene un costo, si aumentamos la indemnización tiene un costo y los empresarios no pueden con más costos, etcétera. Digamos que esta fue la narrativa. Pero lo curioso es que en el marco de la reforma laboral no le incomodaron los costos. Es decir, los artículos, y si ustedes se dan cuenta, los artículos que se aprobaron de la reforma laboral en primer debate son precisamente los que traen costos, es decir, los recargos, las horas extras, el aumento de la indemnización por despido. En cambio, los artículos que estaban generando o de cierto modo incomodando sobremanera al sector empresarial eran los artículos de la parte colectiva que no tienen un costo per se, pero sí implican una alteración de la ecuación del poder social. ¿Y por qué lo digo? Porque la reforma colectiva, es decir, la parte colectiva, lo que apareja o lo que pretende es otorgar más poder al sujeto sindical. Y otorgar más poder al sujeto sindical implica alterar la ecuación de poder en la sociedad. Los sindicatos, cuando se los empoderan, también no solamente ejercen una mayor presión y una mayor influencia en el ámbito empresarial, sino que también ejercen un mayor poder, ejercen una mayor influencia en los ámbitos sociales y en los ámbitos políticos. Eso, desde luego, tener sindicatos fuertes, tener sindicatos independientes, sólidos,
democrático, altera también las dinámicas electorales, las dinámicas políticas, digamos, a nivel regional, a nivel nacional, altera las dinámicas participativas en todos los órganos del Estado. Es decir, se ejerce una mayor participación y una mayor influencia en todos los ámbitos sociales y en todos los ámbitos donde se toman decisiones que afectan a la población. Entonces, en realidad, lo que estaba la oposición detrás de la reforma laboral no era la cuestión de los costos. Eso no, de hecho, el acuerdo partidista está en los costos, pero lo que no gustaba era precisamente estas normas y que se le diera más poder a los sindicatos. Ahora, ¿de qué manera se le daba más poder a los sindicatos? Digamos, la reforma laboral tenía unas particularidades y, digamos, planteaba unas transformaciones en el ámbito laboral. Lo primero, dar mayor autonomía a los sindicatos. En Colombia, el Código Sustantivo del Trabajo trata a los sindicatos como si fueran unos niños chiquitos a los cuales hay que controlar y dirigir, y casi que esa visión paternalista. Les dice cómo constituirse, cuáles son las clases de sindicato, qué número deben tener, cuáles son sus órganos, cuáles son las funciones de sus órganos, en qué nivel negociar, cuál es el procedimiento de huelga, las mayorías de la huelga, cómo hacer huelga, cuándo está prohibida la huelga. Es decir, lo que busca es controlar al sujeto sindical precisamente por el miedo a que desarrolle y despliegue el poder político que necesariamente debe tener el sujeto sindical, porque el sujeto sindical no puede entenderse solo desde una perspectiva económico-empresarial, sino que su verdadero poder se despliega en el ámbito político, y por eso la invitación que se hace a los sindicatos, y también es una invitación que yo quiero hacer, digamos, el sindicato del SENA, es el sindicato tiene que salir de las empresas, tiene que salir, o sea, obviamente tiene que ejercer el poder en la empresa, pero también tiene que levantar la mirada y ejercer ese poder en el ámbito político, buscar la transformación de la sociedad. El verdadero desafío del movimiento sindical no es solo mejorar las condiciones de trabajo, digamos, en el ámbito singular, en el ámbito empresarial o en el ámbito de la entidad, sino también transformar las relaciones laborales desde los ámbitos macro, es decir, para todos los trabajadores y las trabajadoras del país. Entonces, digamos que esa era una primera transformación que se planteaba en la reforma laboral. ¿Y cómo lo hacía? Derogando una cantidad de normas que limitaban o cercenaban esa autonomía sindical. Pero por otro lado, la reforma laboral a su vez empoderaba o establecía garantías y unas normas de promoción de la libertad sindical. Acá en Colombia se nos ha olvidado que la libertad sindical es un derecho de promoción. Entonces, ese cuento que nos han vendido, que las autoridades, cuando hablo de autoridades lo hago en sentido amplio, desde el legislativo, pasando por el ejecutivo y desde luego el judicial, es que las autoridades tienen que ser neutras. Eso es falso, eso es falso. Las autoridades tienen que asumir un papel activo en la promoción de la actividad sindical. Desde luego, desde el ámbito de sus competencias. Por ejemplo, los jueces, al interpretar las normas, tienen que hacerlo de una forma donde se desarrolle, se maximice el poder sindical. El legislativo debe dictar normas de promoción del sujeto sindical. El ejecutivo tutelar y promover desde su ámbito el desarrollo del movimiento sindical. Así que no es posible entender que las autoridades tienen que ser neutras. No, las autoridades tienen que asumir, y esa es su obligación, un papel proactivo de promoción de la libertad sindical. Entonces, el desarrollo de ese deber que está consagrado en la declaración, digamos que esto no se lo inventó Enrique Correa, esto está reconocido en la Declaración sobre Derechos y Principios Fundamentales en el Trabajo, que dice algo como: los estados tienen el deber de fomentar la sindicalización, el principio de libertad sindical y de negociación colectiva. Entonces, desde ese ámbito de obligación del Estado y de sus autoridades de fomentar la sindicalización, se venía planteando en la reforma laboral unas normas de promoción de la libertad sindical y de promoción de la negociación colectiva, y unas normas promocionales
deben ir necesariamente acompañadas de garantías para el ejercicio de las libertades sindicales. Y esta ecuación, esta lógica que parece contradictoria, es la que no se ha entendido en Colombia. ¿A qué lógica me refiero? La libertad sindical debe entenderse, por un lado, como el deber de abstención, es decir, abstención, dejar de modo que el legislativo deje el espacio más amplio de la autonomía sindical, es decir, entre menos intervenga el legislativo y el poder público en ese ámbito de la autonomía, mayor autonomía habrá, pero también, y aunque suene contradictorio, el poder estatal y principalmente el legislativo debe intervenir en el ámbito sindical, pero intervenir solamente en el ámbito para promocionar al sujeto sindical y para establecer garantías. Entonces es como, suena un poco contradictorio, hay un deber estatal de abstención negativo, pero a su vez hay un deber estatal de promoción o positivo, y ese deber de abstención o negativo opera en el ámbito de la autonomía sindical, y el ámbito de intervención opera en el ámbito de las garantías y la promoción del sujeto sindical. Y esa lógica, que es el deber ser y que viene, digamos, por las normas internacionales, está invertida en el Código Sustantivo del Trabajo, porque aquí hay unas normas que invaden la autonomía sindical, pero a su vez no tenemos garantías para el ejercicio de la libertad sindical y para la promoción del sujeto sindical. Es decir, la legislación colombiana tiene unas lógicas invertidas. Interviene donde no tiene que intervenir y donde tiene que intervenir no interviene. Entonces, la reforma laboral pretendía un poco volver a digamos, implantar esa lógica desde un punto de vista legislativo. Pero lo otro que pretende hacer la reforma laboral es la unidad sindical, es decir, volver a recuperar esa idea de la unidad sindical que digamos, en Colombia ha hecho carrera, de que aquí se cree que entre más sindicatos es mejor. No, digamos, hay mayor, digamos, es mejor el movimiento sindical, nada más equivocado. Es mejor contar con pocos sindicatos, pero que esos sindicatos sean numerosos y principalmente que sean representativos. Cuando uno habla de un sindicato representativo, está hablando no solamente del dato numérico, sino que también de la capacidad de movilización que puede tener un sindicato. Un sindicato representativo moviliza tanto a sus bases sindicales como a los que no están sindicalizados. Es decir, tiene el poder de movilizar a personal no sindicalizado y simpatizar con esas personas que no están afiliadas a sindicatos. Y esa es otra invitación que yo quisiera hacer también aquí a los asistentes. El movimiento sindical también tiene que coquetear con el personal, con personas que no están sindicalizadas, atraerlas a sus causas, digamos, vender el discurso del movimiento sindical, sus causas, familiarizarlas y atraerlas a estos círculos de poder. Y eso tiene que hacerse no solamente a nivel de entidad o de empresa, sino que también por fuera, impregnar a toda la sociedad, o más bien familiarizarla, coquetearla con todas estas causas sindicales, digamos que es casi que el fin último, transformar las relaciones laborales y mejorar las condiciones de vida y de trabajo de toda la población trabajadora. Pero también incidía en otro aspecto que a mí me parece central, y es recuperar establecer como un centro de poder a los sindicatos de industrias, y también, digamos, potenciar la negociación por industria o a nivel sectorial. En Colombia no está prohibida la negociación sectorial, pero nosotros no tenemos un marco normativo que la promueva. Y eso equivale casi a denegar el derecho. Es como decir, ustedes pueden ejercer la negociación sectorial, pero si no hay un ámbito regulatorio, reglamentario, que la canalice, que establezca reglas precisas de cómo desarrollar la negociación sectorial. Por ejemplo, si se firma un convenio colectivo en un ámbito sectorial o a nivel de rama, ¿aplica solo a los trabajadores sindicalizados o aplica a todo el sector? Y para ello necesitamos reglas. Sí, uno cree que esto funciona solo, pero esto necesita unas reglas en materia de representatividad. ¿A quién se va a entregar el pliego? ¿A qué asociación patronal? ¿Cuál es el efecto de la convención? ¿Tiene efecto erga omnes o solo a los afiliados? Entonces nosotros no tenemos una reglamentación
que fomente, aquí vuelvo a lo mismo, que fomente la negociación sectorial, y precisamente la reforma laboral pretendía fomentar la negociación sectorial, y aquí vuelvo a la lógica. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la negociación sectorial? Porque los sindicatos de industria son los que tienen mayor capacidad de aglutinar número de personas, número de trabajadores, precisamente por el número de trabajadores que, digamos, que tienen las industrias. Entonces, su capacidad de aglutinar mayor número de trabajadores le da un mayor poder contestatario y también le da un mayor, digamos, una capacidad de movilización, no solamente a nivel empresarial, porque el sindicato de industria puede implantarse a nivel de empresa a través de secciones, a través de sus afiliados, sino también de operar a nivel macro e incidir en las instancias donde se toman las principales decisiones de poder que inciden sobre, digamos que sobre la sociedad en su conjunto. Entonces, cuando ustedes ya tienen este panorama de lo que quería hacer la reforma laboral, desde luego que los congresistas pegaron el grito al cielo, empezaron a decir, como por ejemplo el representante Salcedo, es que aquí lo que quieren es volver al movimiento sindical un actor político poderoso, que ponga candidatos, que tenga voz propia. Y la verdad es que sí, eso es lo que quería hacer la reforma laboral. Quería volver al sujeto sindical, potenciar el sujeto sindical y volverlo definitivamente, digamos, potenciar su poder político. Y eso fue lo que incomodó, y esa es la razón por la cual tumbaron toda la parte colectiva de la reforma laboral, digamos, bajo unos argumentos tontos, pero que en realidad lo que ocultaban detrás es que no quieren que el sindicato sea un actor político con relevancia social, y eso es lo que estaba detrás, es decir, un discurso antisindical. Gracias, Omar. O sea, doctor Enrique, que se afloró esa política antisindical del legislativo y de los empresarios que le hicieron lobby para tumbar esa parte de la reforma laboral. Bueno, la compañera Mary es experta en temas de relaciones laborales. Tenemos un interrogante muy interesante para ella, porque yo sé que es muy buena en ese tema. Entonces le planteamos a la doctora Mary, ¿cómo se puede promover desde el activismo laboral y sindical la democracia en las relaciones laborales? Gracias, Omar, por una pregunta tan complicada, sobre todo tan apasionante. Bueno, recordar, nosotros estuvimos hace unos 15 días, 20 días haciendo un space en Twitter con el compañero Edwin Palma, viceministro de Relaciones Laborales, con Enrique también y con el compañero Tomás Molina, creo que es su apellido, que es muy conocido en Twitter, precisamente hablando de este tema de la democracia en el trabajo. Y creo que esa discusión de la democracia en el trabajo ha rodeado tanto la discusión de la reforma laboral, como la posibilidad de expedir decretos, como la posibilidad de reparación colectiva al movimiento sindical y como otras tantas discusiones que se dan en el país. Desde que tuvimos la buena fortuna de volver a poner los temas laborales en el centro de la agenda nacional, que creemos que es una de las principales ganancias que hemos tenido con la discusión de la reforma. Así la reforma ya haya sido desmontada en varios de sus acates y esté siendo debilitada en el Congreso de la República, para nosotros sí es muy valioso que en todas las emisoras, en los periódicos, en los webinars, se hagan cada vez más este tipo de cursos, porque se están discutiendo los temas laborales que deberían ser prioritarios para todos y todas. Las personas pasamos un tercio de nuestra vida, por poco, en los que son afortunados, en el lugar de trabajo, pero estoy segura que muchos de los que estamos acá pasamos más bien 2/3 de la vida trabajando, y no hablamos usualmente de cuáles son esas condiciones que tenemos en los lugares de trabajo. Cuando nosotros hablamos de democracia en el trabajo, hablamos primero del ejercicio de un principio del Estado Social de Derecho, es decir, el Estado Social de Derecho se constituye también sobre el pilar de la democracia. Y esto quiere decir que los ciudadanos y ciudadanas podamos participar de las deliberaciones, de las decisiones, del control político, el ejercicio de los poderes públicos dentro del Estado, pero también en todos los aspectos de la vida civil. Y esa
principio democrático, el Estado Social de Derecho, no es solo para elegir un presidente de la República o para elegir congresistas cada 4 años, sino que aplica en todos los aspectos de la vida. Nosotros podemos participar de referendos, podemos participar de la construcción de iniciativas legislativas, podemos hacer control a la aplicación de las leyes, podemos hacer consultas populares, podemos hacer asambleas de todo tipo, y las organizaciones sindicales también somos, por supuesto, una demostración a nivel un poco más micro o más concreto de la democracia en sí misma. ¿Qué hacemos las organizaciones sindicales? Reunimos diferentes quereres, diferentes posiciones, diferentes intereses de los trabajadores y trabajadoras, nos organizamos alrededor de una causa, discutimos, debatimos, llegamos a consensos y conforme a los hacemos votaciones y conforme a eso nos sometemos a la decisión de las mayorías y asimismo elegimos juntas directivas que nos representan y que llevan adelante procesos para representar nuestros intereses y las prioridades y las agendas que hemos adoptado también por mayoría o que hemos construido colectivamente. Eso es democracia, ¿sí? Eso es el desarrollo en principio constitucional en una manifestación más concreta, como lo es, por ejemplo, en el ámbito de nuestros derechos en el trabajo. Pero decimos, si se exige el principio democrático para los asuntos nacionales, se nos exige a las organizaciones sindicales aplicar el principio democrático y, por supuesto, que estamos de acuerdo y que nos parece bien que los sindicatos seamos organizaciones democráticas, porque la democracia no llega al interior de las empresas. ¿Por qué en las empresas, y esto lo decíamos en esa conversación que teníamos que día con mis colegas, por qué cuando el obrero, la obrera o el instructor del SENA entra al SENA tiene que dejar su rol de ciudadano, su derecho fundamental y su principio democrático en la puerta de la empresa o en la puerta de la entidad, y desde que entras absolutamente sumiso y sometido a lo que una autoridad o a lo que el supervisor o a lo que el director del SENA o a lo que la institución decida unilateralmente hacer? Esto corresponde con el desarrollo de los principios constitucionales al interior de la empresa o de las entidades, o es una excepción a la aplicación de esta democracia que debería regir todos los aspectos de nuestra vida pública, incluido el desarrollo de un trabajo, de un cargo en concreto. Cuando nosotros hablamos de que debe haber democracia al interior de las empresas, quiere decir que los trabajadores y trabajadoras conocemos la empresa. Ustedes como instructores, que supongo que son la mayoría, o como trabajadores administrativos o como funcionarios del SENA, son quienes mejores conocen qué es lo que está pasando en el SENA, cómo se están utilizando los recursos, dónde hay peligros de corrupción, hacia dónde deben enfocarse los programas de formación, saben cuáles son las necesidades de los aprendices, de las aprendices. Seguramente el director no tiene ni idea en qué condiciones es que los aprendices se lograron conectar o no se pudieron conectar a sus clases virtuales mientras estuvimos en la pandemia. Ustedes son los que saben qué problemas tienen ellos en sus hogares, qué problemas tienen en sus entornos de formación dentro de las empresas. Ustedes son los que saben cuáles son las necesidades en concreto de los funcionarios, de las funcionarias. Ustedes saben cuál es el clima laboral que rodea la entidad. Ustedes tienen sugerencias para mejorar los pensos, para mejorar el uso de los recursos, para implementar mejores programas de formación, etcétera. Y la opinión de ustedes no vale, no debe ser tenida en cuenta en la empresa. Está bien que sean unos pocos directivos los que decidan qué se hace, qué no se hace, cómo se utiliza el presupuesto, etcétera. O sea, ahí es donde nosotros decimos no. La democracia como principio constitucional, como base del Estado Social de Derecho, como derecho que ustedes tienen también a participar de las discusiones, de las decisiones, a votar, a ser escuchados, a hacer control político, también debería ejercerse al interior de las empresas. Como otros derechos fundamentales, usted al interior de la empresa puede ejercer su derecho a la libre expresión, puede ejercer su libertad de culto, su libertad de creencia política, de creencia religiosa. Asimismo, deberían poderse ejercer estos principios democráticos al interior de la empresa. ¿Y cómo el sindicato colabora en ello? Primero, como ya lo decíamos, el sindicato es una organización democrática en sí misma,
porque se constituye por la unidad de voluntades, de quereres, por la decisión de mínimo 25 personas de constituirse. Creo que Sindecena debe ser en este momento de los sindicatos más grandes del país, al menos del sector público. No me atrevería a decir un número de cuántos afiliados tienen ahora ustedes en este momento, pero además los sindicatos somos organizaciones. Siempre me gusta recordar un estudio que es una organización, ahorita se me escapa el nombre de quién es, de hace años, donde decía que de todas las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales somos muy eficientes por unas características propias del movimiento sindical. Uno, la jerarquía. Esto parecería ser un aspecto, digamos, cuestionable o complicado en muchas ocasiones, pero eso hace que el movimiento sindical funcione muy eficientemente. Nosotros elegimos nuestros cargos directivos de subdirectivas y elegimos a la vez una junta directiva nacional, y las discusiones se llevan a nivel local, se discuten a nivel municipal, se elevan a una asamblea nacional, las decisiones que se llevan a asamblea nacional las ejecuta una junta directiva nacional, y también salen unos directivos y unas instrucciones desde la junta directiva nacional que luego se bajan por medio de las... Pero se colgó. Te colgaste vos, Martín. Y que luego las juntas directivas municipales también bajan a la base y llevan hasta el último lugar del lugar de trabajo. Entonces eso nos hace que en el ejercicio de esa democracia interna, de la elección de nuestras propias directivas, demos además muestras de cómo democráticamente se pueden tomar decisiones y aplicarlas de manera muy eficiente, digamos, con esta estructura jerárquica. Y la otra característica que resaltaban de las organizaciones sindicales, que no la tienen otro tipo de organizaciones sociales, es la presencia territorial y regional. Un sindicato como Sindecena, por ejemplo, estoy segura que tiene un afiliado o una afiliada en cada departamento del país. Un sindicato como Sindecena puede tener presencia en el municipio más recóndito del país, donde no llegan otro tipo de instituciones, y ustedes pueden llegar con sus programas de formación, donde ustedes pueden llegar con sus discusiones políticas internas del sindicato, y eso también es algo muy valioso en las organizaciones sindicales, que lleva precisamente este tipo de discusiones políticas, sociales, democráticas a instancias donde no pueden llegar otras organizaciones. Las ONGs, por ejemplo, son organizaciones un poco más horizontales, donde dirige una persona, una junta directiva que no es elegida democráticamente y que no tiene la posibilidad de tener una incidencia y una presencia regional, municipal, local tan amplia como la logramos tener las organizaciones sindicales. Entonces, en ese sentido, creo que también hay que resaltar este aspecto que tiene que ver con el desarrollo del principio democrático y con la característica propia del movimiento sindical. Entonces, el movimiento sindical es un actor llamado a contribuir a la democracia dentro de las empresas, ya les decía, una, por estas dos características propias de la organización sindical. Dos, porque dentro de la empresa, el sindicato es el actor más facultado para hacer frente a la directiva o al poder subordinante del empleado. Cualquier trabajador o trabajadora no organizado no puede resistir el poder del empleador, básicamente porque está sujeto a ese poder subordinante. Tiene que obedecer órdenes, está sujeto a la posibilidad de que se le termine su vinculación, su contrato, está sujeto al acoso, está sujeto a la calificación, etc. Mientras que el movimiento sindical en sí mismo, al constituirse como una persona jurídica independiente, aparte, con su propia representatividad, habla a nombre de todos sin necesidad de que sea una persona individualmente la que esté poniendo su pellejo, digámoslo de esta manera tan grotesca, sino que está hablando a nombre de un colectivo, de una organización que además tiene derechos más allá de los que tienen las personas que lo conforman. Entonces, eso también demuestra un aspecto democrático y demuestra, digamos, le da esa facultad de resistir las políticas contrarias a los intereses de las personas, de las entidades o de las empresas, y que puede, en ese sentido, contribuir y hacer fuerte o hacer un contrapoder al poder subordinante del empleador. Quería mencionar en esta pregunta también otra anécdota, y es que el Papa Francisco no
Respeto, por supuesto, a quienes estén participando, que sean católicos o no, no lo digo porque sea el jefe de la Iglesia Católica, sino por la personalidad que es en el mundo. En el marco de la conferencia del centenario de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que fue el cumpleaños número 100 de esta organización, de un discurso muy interesante sobre el trabajo decente, sobre los derechos laborales, sobre el trabajo digno, etcétera, y terminaba su presentación, que les encargo, si la pueden ver cualquier día que estén por ahí desvelados en YouTube, van a encontrar la intervención del Papa Francisco, y al final de su intervención decía, llamaba de nuevo a la responsabilidad de los empleadores y les recordaba que la propiedad privada está llamada a obedecer al fin último, que es que los bienes sirvan para el bien común, ¿sí? Que por mucho que exista un derecho a la propiedad privada tiene un fin más allá y más importante, que es servir al bien de todos y todas. Eso maravilloso que se lo recordara. Y se dirige después a los líderes sindicales y les dice, recuerden, sindicalistas, que ustedes son como el profeta. El sindicalista es un profeta porque habla a nombre de los que no tienen voz. Y habla a nombre de los que no tienen voz, con una voz que trasciende más allá de los muros de su propia empresa, de los muros de sus propios intereses. Y eso es lo que ustedes hacen, compañeros y compañeras de Sindecena. Cuando a uno le dicen en un ambiente, en cualquier ámbito, a mí me decían desde el colegio, cuando el profesor imponía algo que nos parecía injustos a todos, y yo era la primera que refunfuñaba y decía, no, pero profe, ¿cómo nos va a poner ese trabajo tan duro? ¿O cómo nos va a calificar así? O como no sé qué. Y me decía, ya me armó sindicato. Eso es un orgullo, que usted sea el que levante la voz por los demás, que no están suficientemente apropiados de sus derechos, o que no los conocen, o que están engañados de que tienen decisión y simplemente están obedeciendo a ciegas todo lo que se les impone, y son víctimas de ese tipo de opresiones en todos los ámbitos. Cuando usted piensa más allá de su propio interés particular y personal, y está pensando en el interés del colectivo, porque usted sabe que si así su jefe la trata a usted bien, y usted está en la rosca, pero a sus compañeras las están humillando, las están acosando, a sus compañeros los están ultrajando, les están haciendo descuentos, los están calificando injustamente, les están poniendo sobrecargas laborales, usted sabe que usted no está bien y que hay algo que no está bien en esta institución. ¿Y qué hacen ustedes, los sindicalistas, los líderes sindicales, o cualquier sindicalista, pero especialmente los que llegan a estos cargos de liderazgo? Son los profetas, como en las palabras del Papa. Son los que hablan por aquellos que no tienen voz, no porque no puedan tenerla, sino porque todavía no se han formado en sus derechos, porque no han superado el miedo, porque no conocen todavía su poder interno. Y lo que hacen los directivos sindicales es sembrar esta semilla o activar ese poder que tienen todos los compañeros y compañeras. Lo que ustedes hacen en cursos como estos es decir, yo también puedo, yo tengo esta espinita, yo también soy el que siempre habla por los demás, los compañeros ven en mí alguien en quien se puede confiar, ven en mí alguien curioso, ven en mí alguien dinámico. Y estos cursos a ustedes precisamente les dan un espacio para coger más elementos de discurso, para perderle el miedo a hablar en público, para tomar la experiencia de sus colegas como Omar, como Tatiana, de los directivos seccionales y nacionales de Sindecena, para escuchar a expertos como el doctor Enrique, que ha viajado alrededor del mundo haciendo cursos especializados en derechos laborales. Y la próxima vez que usted escuche que a un compañero lo están acosando, la próxima vez que usted vea que están aplicando una circular injusta, que usted vea que están tratando mal a los aprendices, usted ya no va a permanecer en silencio. Usted va a decir, yo también puedo hablar por esos que no tienen voz, como lo dijo el Papa, y va a decir, yo también puedo ser líder. Y se van formando y van en adelante diciéndole a los directivos actuales del sindicato, miren, ¿qué más puedo participar yo? Oiga, se me ocurrió hacer un curso, oiga, se me ocurrió que montemos otra formación virtual, pero sobre tal tema. Oiga, hay un comité de convivencia y yo quiero postularme a nombre del sindicato. Oiga, quiero hacer una jornada, un campeonato de fútbol en el barrio. Y ahí usted ya va a estar ejerciendo ese rol de profeta de nuevo. Con esta, me parece muy romántico, pues, pero es muy claro, de directivo sindical, y es hablar por los demás. Entonces creo que el sindicato es una organización clave para
para aplicar la democracia al interior de las empresas, pero también en todos los ámbitos sociales y comunales, porque usualmente después de que usted le pica este bichito y usted aprende a reclamar por sus derechos, por los derechos de sus compañeros, usted va a terminar en la junta directiva de su edificio, de la copropiedad, va a terminar en la junta de acción comunal, va a terminar en el consejo directivo, en el consejo del directivo del colegio de sus hijos, y de ahí en adelante usted ya no tiene retorno porque usted ya sabe que tiene una voz y que esa voz es válida y cambia realidades. Entonces, yo sí les felicito de verdad por este tipo de espacios. No estoy cerrando, sino para cerrar mi idea, porque el sindicalismo es fundamental para la democracia en todos los ámbitos. Excelentes disertaciones. Mary Laura también da una serie de reflexiones para los compañeros de Sindecena. Bueno, nuevamente con el doctor Enrique, por favor. 7 minuticos en esta respuesta para los dos, para que pues puedan dar como una conclusión, un cierre. Doctor Enrique, como ya usted había acotado, lastimosamente el legislativo en el Congreso sacaron de juego a la parte colectiva. No obstante, la semana anterior se filtraron unos decretos reglamentarios para regular esos temas importantes de los que usted nos habló, y otro tema del tema individual, como es el tema de la tercerización laboral. Escuchamos en los medios de comunicación y en las redes sociales diciendo que Petro es un dictador, que cómo va a ser eso si la voz del pueblo en el Congreso dijo que no se podía. ¿Qué tan viable es, qué tan acertado es que después de que en la reforma laboral se cayó en el tema colectivo en el Congreso, ahora vía decreto reglamentario, estos temas? Adelante. Gracias, Omar. Sí, no, y la verdad es que llama la atención la oposición a que el gobierno ejerza su función, porque la potestad reglamentaria es una función del gobierno y que ejercieron tranquilamente en el gobierno de Álvaro Uribe, en el gobierno, en los 8 años de Álvaro Uribe, en los 8 años de gobierno de Juan Manuel Santos, en el gobierno de Iván Duque, se ejerció de forma tranquila y a veces de forma inconsulta al movimiento sindical. El movimiento sindical era simplemente convocado a una reunión formal en donde se le escuchaba formalmente, pero no se le tenía en cuenta realmente como un interlocutor, no se tuvieron en cuenta sus aportes, sus inquietudes respecto al ejercicio de la potestad reglamentaria por parte de los gobiernos. Entonces, digamos, inclusive nosotros hicimos un ejercicio de búsqueda y en el gobierno de Iván Duque, en los gobiernos anteriores, se expidieron más decretos de los que ha expedido el gobierno de Gustavo Petro. Entonces, esa oposición es bastante parcializada porque en los gobiernos anteriores el ejercicio de esta potestad se ejerció de forma tranquila, pero ahora como es un gobierno de izquierda que pretende emitir unos decretos progresistas, tutelares, en favor de los trabajadores, entonces ahí sí el ejercicio de esta potestad se hace para sustituir al Congreso y de una manera autoritaria. Pero ya, digamos, cuanto al texto de los decretos, efectivamente, en ellos lo que se hace es desarrollar los contenidos legales. Es decir, particularmente en el tema colectivo, hay 2 decretos que a mí me parece, bueno, hay 3 que me parecen fundamentales. El primero es la reglamentación de la negociación colectiva multinivel y unificada. Se está diciendo que con esto se pretende sustituir la voluntad legislativa porque aquí los acuerdos partidistas era hundir la parte colectiva y que entonces esto es una traición a los acuerdos partidistas y no, digamos que esto no. La posibilidad de reglamentar la negociación colectiva para, digamos, fijarle un marco a nivel sectorial siempre ha existido. Desde el mismo momento en que en Colombia se aprobó a través de ley el convenio 98 y 154 que tratan sobre la negociación colectiva, desde ese momento se habilitó la posibilidad de que el Ejecutivo reglamentara esos decretos. Y se hace para hacerlos operativos, porque, digamos, un poco con lo que les comentaba anteriormente, el problema de la negociación sectorial no es que esté prohibida en Colombia, está permitida, pero no tenemos un marco reglamentario
que fije reglas de cómo adelantarla, a quién presentar el pliego, qué sindicatos pueden presentar el pliego, es decir, el tema de la representatividad, cuáles son los efectos de los convenios colectivos, son erga omnes o solo aplica a los afiliados, es decir, todas esas cuestiones hay que reglamentarlas. Inclusive, en el texto de la reforma laboral se remitía al Ejecutivo la posibilidad de reglamentar eso, es decir, lo que se iba haciendo en la reforma laboral era estableciendo unos principios y delegando en el Ejecutivo una facultad que de por sí ya tiene, que es reglamentar la negociación sectorial. Entonces, digamos que ahí eso es un escenario posible y fíjense que se hizo ahorita y se ha hecho para la negociación en el sector público, reglamentando el convenio 151 que trata sobre la negociación colectiva en el sector público. Y entonces aquí lo que se pretende es hacer lo mismo, reglamentar la negociación colectiva en el sector privado para hacerla operativa, para hacerla eficaz, que es la función precisamente de la potestad reglamentaria que tiene el Poder Ejecutivo. Y por otra parte, la reglamentación de los servicios mínimos, la fijación de establecer un procedimiento de servicios mínimos en caso de huelgas en servicios esenciales. Esto es un tema que hoy está permitido la huelga en los servicios esenciales, no lo digo yo, lo ha dicho la jurisprudencia del trabajo de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, e inclusive hay 2 sentencias recientes de la Corte Suprema de Justicia que le han pedido al Ministerio del Trabajo o le han dicho al Ministerio del Trabajo que tiene la potestad e inclusive el deber de verificar la prestación de servicios mínimos. Es decir, este decreto de servicios mínimos en servicios esenciales casi que viene a ser el cumplimiento de una orden judicial de la Corte Suprema de Justicia que le ha dicho al Ministerio del Trabajo, los inspectores tienen competencia para verificar el alcance y es decir, la suficiencia de los servicios mínimos en los servicios esenciales. Hay otros decretos que son importantes, que tratan temas de cuotas sindicales, que facilitan el trámite, le hacen más eficientes los tribunales de arbitramiento. Todo esto encaja dentro de la potestad reglamentaria. Pero ya con esto voy cerrando, Omar, mira. Pero no solamente esto es una cuestión de facultad del gobierno nacional. No es que si el gobierno quiere, no. Es que el gobierno, es decir, el Estado ha ratificado unos convenios internacionales que le imponen el deber de cumplir una serie de compromisos. Dentro de esos compromisos está el fomento de la negociación colectiva multipatronal. Entonces, no es que el gobierno quiera, es que el gobierno tiene el deber de emitir unos decretos que faciliten, que fomenten la negociación colectiva, como lo ordena el convenio 98 y 154, que habla del fomento y la promoción del derecho de negociación colectiva, que los otros gobiernos lo incumplieron, pero eso no significa que el gobierno actual tenga que mantener el estado de incumplimiento en materia de emitir unos decretos para hacer operativos las leyes que aprobaron esos convenios internacionales. Muchas gracias, doctor Enrique. Vamos a darle espacio a la compañera Aquí hay Erika. como unas preguntas. Sí, la compañera Erika tiene la manita levantada, no sé si tiene alguna inquietud. Adelante, Erika. Erika. Bueno, tiene la manito levantada, pero no se le escucha. Nada, pues vamos a darle el espacio de 2 minutos, de un minutico a Wilfan y continuamos con la pregunta a la doctora Mary. Doctor Enrique, yo tengo una pregunta, y Omar, con respecto hablando de negociación colectiva. Actualmente Sindecena tiene una negociación colectiva digamos, donde somos el único sindicato en la mesa de negociación, y no estamos como únicos porque así lo queramos, sino porque los otros sindicatos minoritarios pues no se pusieron de acuerdo para mandar sus representantes a esa mesa. Y pues entiendo que está, digamos, ahí el proceso, pero en esos casos, ¿qué puede suceder? Es decir, ¿qué puede pasar de aquí en adelante en ese proceso de negociación donde los sindicatos minoritarios no tienen representación? Esa es la pregunta, gracias. Sí. Doctor Enrique, esa es pregunta parcial.
Sí, no, digamos que hay varias cuestiones. Lo primero es que en materia digamos, de un escenario de pluralismo sindical, no tiene que regir el principio de igualdad absoluta. Eso lo ha dicho el Comité de Libertad Sindical, lo ha dicho la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones Internacionales de la OIT, y así funciona en la mayor parte de los países del mundo. Por lo tanto, es válido que las normas asignen ciertos derechos o ciertos privilegios en favor de los sindicatos más representativos. Eso, digamos, hay que tenerlo claro. Inclusive, en Europa, una de las normas de fomento del movimiento sindical son las normas que fijan derechos de negociación colectiva en favor de los sindicatos más representativos, porque ello fomenta la unidad del movimiento sindical y facilita la negociación. Aquí se entiende que eso daña la negociación colectiva, afecta la autonomía sindical. Eso es falso. Es falso. Es decir, que un sindicato representativo lleva adelante la negociación colectiva es una garantía de la negociación colectiva. ¿Por qué razón? Porque un sindicato representativo tiene una mayor capacidad de llevar a cabo una huelga y mayor movilización. Y si tiene una capacidad de movilizar más y de parar una empresa o de parar una entidad, eso significa que tiene más credibilidad en la negociación colectiva y puede ejercer más presión en una negociación colectiva. Cuando un sindicato no tiene este poder de negociación y este poder de movilización y esta representatividad, pues lo que va a terminar es en un tribunal de arbitramiento que se decida por tres personas que no conocen mucho cómo funciona la empresa o la entidad. Entonces, curiosamente, esas normas de fomento potencian la negociación y potencian el derecho de huelga. Ahora, en concreto, digamos que esto es negociación en el sector público. En el sector público hay unas normas, digamos, ahorita en la última de este año, se prevé una norma de que tienen que concurrir en pliego. Si no pueden concurrir en pliego, se adelanta la negociación con el pliego de peticiones que aglutine el mayor número de trabajadores en la entidad. Y entiendo que ante la falta de acuerdo, eso es lo que viene ocurriendo pues en el seno de acuerdo. Digamos, no conozco el contexto, pero lo que yo puedo entenderle a Wilfam es eso. Y ese escenario es perfectamente legítimo, está parado en las normas internacionales, es decir, que la negociación a falta de acuerdo siga con el sindicato más representativo. Eso es perfectamente válido y cuenta con respaldo internacional. Gracias, doctor Enrique. Bueno, Gracias. Mary, como habíamos contado anteriormente, este curso busca fomentar la participación y la renovación generacional de la dirigencia sindical. Es un nuevo liderazgo. En ese orden de ideas, nos gustaría que, desde tu perspectiva, de tu experiencia con los movimientos sindicales más, generaras una invitación a los afiliados y afiliadas sin decenas para que participen en la acción sindical y se motiven a ser parte de la dirigencia. Sabemos que hoy hay un estigma al dirigente sindical y demás, pero sí creemos necesario que haya esa renovación y que esa nueva sangre lleve al movimiento sindical. Entonces nos gustaría que de parte tuya les diera una invitación muy fraternal a los compañeros de Sindecena. Perdón, doctora Mary. Qué pena. Los dos han tocado un tema bastante interesante, un término interesante y que en otras oportunidades la doctora Mary también lo hemos revisado, y es el tema de la pasión. Y en otra oportunidad, en otro encuentro sincrónico, ustedes desglosaba todo lo que significaba la pasión en nuestro contexto. Entonces quisiera también, aprovechando que Omar está comentando el cierre, ¿qué recomendación o qué pasión o cómo fue que ustedes pasaron de ser simplemente afiliados a ser directivos y dirigentes sindicales, recordando que este es el camino hacia la dirigencia sindical? Entonces, ese término y esa pasión, ¿qué pueden inyectar ustedes en este momento a los afiliados?
Gracias, Omar, y gracias, Tatiana. Y bueno, la palabra la pasión hoy a 15 minutos del partido de la selección, pues qué más que pertinente. Efectivamente, creo que para llegar a esta pregunta podría hablar en primera persona. Yo pasé por este mismo momento cuando yo llegué a trabajar con la central unitaria como abogada digamos, con un proceso de formación teórica en temas laborales. No conocía tan de adentro el movimiento sindical, y lo primero que hago es afiliarme a una organización sindical, porque dije, no puedo estar hablándole a todo el mundo de derecho de asociación, de libertad sindical, si yo misma no soy una sindicalizada y no sé lo que es vivir esto en primera persona, ¿no? Es como decirle a los papás, ustedes están criando mal esos chinos, así no es, no lo alimenté así, y uno todavía no ha ejercido. Entonces, bueno, siempre hay que probar para saber uno de qué está hablando. Y efectivamente me afilié a un sindicato. Y empecé por lo básico, que creo que es más o menos lo que ustedes están haciendo, es formarse. Léanse los estatutos de su sindicato, compañeros y compañeras. O sea, recomendación básica, ñoña, léanse los estatutos de su sindicato. El estatuto del sindicato es la constitución del sindicato, es decir, dónde están las normas básicas de convivencia que discutieron muchos otros en muchas asambleas anteriores, a qué consenso se llegaron y a lo que yo me obligo cuando firmo una carta de afiliación. Y ahí también están sus derechos y sus deberes como afiliado. Es súper importante, ¿sí? Y ahí usted sabe, usted está pagando una cuota sindical mensual, es decir, usted está pagando por ser parte de esta organización, y eso le genera una serie de derechos: opinar, participar, postularse, poder elegir, ser elegido, y también de participar en la vida activa, en la realidad del sindicato. Pues léase los estatutos. Vaya, dése la oportunidad de ir a una asamblea, ¿sí? Vaya a la asamblea de su seccional o municipio, no les sé cómo le llaman allá, seccionales, o a la asamblea del local en la que usted está. Postúlese como delegado y vaya y vea todas las cosas tan interesantes que se discuten en un sindicato y cómo se logra llegar a consensos partiendo de posiciones muy diferentes, partiendo de opiniones diferentes. Yo creo, atando con mi intervención anterior, que los sindicalistas también aprendemos de método parlamentario, aprendemos de cómo llegar a consensos a partir de la diferencia, y eso nos sirve incluso para discusiones familiares. Usted, después de que aprende la vida sindical, en las peleas, por ejemplo, que se arman en su familia o que se arman en casa, usted ya tiene un método. Y usted dice, no, un momento, vamos a limpiar la discusión. Lo que acá lo que está por discutir es esto, vamos a utilizar este método. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? Acá hay un punto de consenso, vamos a llegar a esto, y usted se vuelve un manejador de conflictos, un tramitador de conflictos, y usted sabe llevarlos de la mejor manera. Entonces, eso lo aprende también. Dese la oportunidad de participar en asambleas. Después de que usted participa en la asamblea local, usted le pica ese bichito, usted le parece interesante las discusiones, usted dice, esto no lo podemos discutir acá, de pronto es a nivel nacional, entonces postúlese de delegado a una asamblea nacional. Esas experiencias son súper enriquecedoras, y esto, insisto, fue el camino que yo recorrí, y dije, no, acá no quedó suficiente para mí, me voy a la Asamblea Nacional. Ustedes van a poder compartir con compañeros y compañeras de otras regiones, saber cómo son las dinámicas de trabajo en otras seccionales, en otras direcciones territoriales, qué programas se están impartiendo en otras partes. Enriquecerse de la experiencia de otros compañeros y compañeras va a ser súper valioso para su vida personal y profesional. Láncese a una junta directiva, es decir, usted no está de acuerdo con cómo se hacen las cosas, compañero, échese al agua, compañera, échese al agua. Y acá que menciono el término compañero y compañera, para que los sindicatos seamos realmente democráticos, necesitamos la participación de las mujeres y la participación de los y las jóvenes y de las minorías. No podemos seguir pensando que los sindicatos somos los democráticos que nos jactamos si tenemos juntas directivas de 10 señores y la mayoría son viejitos. Bienvenida a la experiencia, bienvenida a las canas, les agradecemos todo lo que han hecho, ojalá sigan aportando a la organización sindical, pero si no se tiene la perspectiva de las mujeres, de nuestras necesidades propias, el enfoque de género, nuestra perspectiva, nuestro cuidado, nuestra paciencia, nuestra pasión, nuestra empuje, una organización no va a ser enteramente democrática si no tiene la representatividad suficiente de las mujeres. Los jóvenes y las jóvenes que decimos, qué mamera esa reunión como la están haciendo, o qué mamera lo que están discutiendo, o qué mamera estos viejitos como hablan, o verlos de la misma manera, compañero, compañera, postúlese.
cambie las dinámicas, proponga nuevas discusiones, lleve temas que están hablando los y las aprendices, proponga nuevas metodologías. Eso es una excelente manera de hacer su sindicato más democrático, de que usted pueda participar y de que el sindicato se dinamice, cambie un poco más. Entonces, eso, por ejemplo, fue el camino que yo recorrí. Yo llegué a ser secretaria general de mi sindicato, cambiamos estatutos, abrimos más seccionales, abrimos más subdirectivas, negociamos más de 10 convenciones colectivas de trabajo y de verdad que uno queda absolutamente satisfecho. Hay que hacer un trabajo adicional, se echa uno más cargas de las que tiene su trabajo, no les voy a mentir, pero usted puede dormir tranquilo. Usted se va a cualquier municipio, llega a cualquier ciudad y va a encontrar a alguien que le dice amigo o amiga o que le agradece porque usted le dio un consejo, lo escuchó, lo representó, en algo le cambió una situación de la vida y créanme que eso vale mucho más que otras cosas. Quería comentarles algo para terminar, se me fue la paloma. Pero sí, invitarles de verdad a ejercer la dirigencia sindical, a formarse. La formación es súper importante. Hablen, pierdan el miedo a hablar, pregunten lo que quieran preguntar, cuestionenlo todo, pero si van a cuestionar también propongan cosas y háganse partícipes y no le tengan miedo a la dirigencia sindical. Ustedes están ya acá dando un paso súper importante, van a encontrar, la idea final que quería mencionar era como un programa de padrinazgo, madrinazgo. Los directivos y las directivas actuales, péguesele a un directivo, directiva, pase un día con una persona que sea directiva sindical y vea cómo aprendió a manejar las cosas, cómo le contesta a sus compañeros, cómo tramita un conflicto, cómo conoce la vuelta de cómo llevar una queja, de cómo hacer un procedimiento, de cómo con una llamada, con un contacto puede arreglarle un problema a un compañero o compañera. Esa experiencia de los demás, digamos, este acompañamiento, aprovechar tanto la experiencia como la novedad y la pasión de las nuevas personas que están llegando al sindicato va a ser muy útil para fortalecer la organización en sí misma. Entonces, a eso son como tips de cómo ustedes pueden hacerse parte de cómo siguen este camino hacia la dirigencia sindical, que sé que les va a enriquecer mucho en su vida, sobre todo va a enriquecer al sindicato, que va mucho más allá de cada uno de nosotros y de nosotras. Muchas gracias, María Laura. Como dice un escritor uruguayo, la libertad sindical puede decirse que es el mejor derecho, el derecho más importante de los trabajadores. Felicito a los compañeros de Sindecena por esta actividad. De verdad creo que generar la formación sindical y demás es una forma de democratizar al sindicato, porque como les he venido diciendo en mi foro y cada vez que intervengo, que la democracia no solo son las elecciones de junta directiva. Entonces, antes de agradecerle también al doctor Enrique Correa, no solo nos dio sus aportes y conocimientos, su experiencia, sino que también nos dejó reflexiones, tiró unos tips. Yo sé que muchos de ustedes tuvieron en cuenta esos tips que dijo él, igual Mary Laura, tips como que si estamos, no estamos de acuerdo con el sindicato, tirémonos, postulémonos, no queremos otro sindicato, más bien es que llegar a fortalecerlo. Entonces, esa es la dinámica. Yo sé que muchos de los sindicatos de industria, sindicatos de gremio, las organizaciones sindicales que nacieron fueron por diferencias que hubo con las juntas directivas de esos sindicatos mayoritarios. Pero yo creo que la dinámica no es renunciar y crear otro sindicato. La dinámica es llegar, enfrentar la situación, mejorar lo que está, porque bien lo contó el doctor Enrique, necesitamos sindicatos fuertes. Él decía capacidad de movilización, aquí en el sindicato también se habla de un término de correlación de fuerza, y que esa correlación de fuerza es la capacidad de movilización, la capacidad de negociación colectiva, pero eso no lo consiguen con un sindicato de 25 afiliados, de 30 ni de 40, sino con sindicatos de miles de afiliados. Yo creo que en Sindecena van en el buen camino, no obstante este camino es de conocimiento, de un aprendizaje, y siempre va a haber mejor forma para hacer las cosas, siempre va a haber opción de mejora. El día que un sindicato o un sindicalista diga que se la sabe toda y que no hay opción de mejora, apague y vamos. Entonces me gustaría que el doctor Enrique y Mary Laura se despidan antes de que se pongan en modo Selección Colombia. Gracias. Bueno, muchas gracias, Omar. Y bueno, compañeros y compañeras, como bien lo dijo Omar, la formación sindical es fundamental y es una forma también de democratizar el sindicato.
De manera que mi invitación es seguirse formando, seguirse estudiando, seguir estudiando, seguir preparando y entender que la democracia no es solamente ir a votar, la democracia es diálogo, la democracia es acceso a información, la democracia es conflicto, la democracia es negociación, la democracia es participación, la democracia es reunión, la democracia es pique. Es decir, todas las formas de influir en la entidad y en la sociedad son formas o son expresiones democráticas y son formas en las cuales se altera ese poder y se gana poder. Entonces, de manera que pues espero que nos sigamos viendo en el día a día y bueno, les envío a todos un fraternal y a todas un fraternal abrazo. Compañeros y compañeras, un abrazo muy grande. Omar y Tatiana, felicitaciones por el espacio. A todos, gracias por conectarse hasta ahora, este día, antes del partido. Ustedes saben que aquí tienen una humilde servidora de la causa sindical. En lo que necesiten, seguimos a la orden. Abrazo para todos y felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo. Bendiciones. Muchas gracias Bueno, a hasta todos luego. por participar, por sacar este Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, gracias. Gracias. Gracias a todos. Para todos y todas.